Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación. A Educación, digo yo. Es que el tema es de educación. Bienvenidos a EMOL TV. Queremos hablar de una cuestión que está fuera, digámoslo así, de las campañas presidenciales muchas veces, de lo que proponen los candidatos, porque están hablando algunos de darle más valor a lo privado, hay otros que dicen que no, que sea todo público, todo estatal, y se pierden en los temas. Bueno, quiero presentarles a Pamela Meléndez. Ella es coordinadora de políticas públicas de Enseña Chile. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a conversar de un documento que ustedes realizaron. Vamos a tomar el documento como excusa para hablar de muchas otras cosas, pero lo quiero mostrar ahí en pantalla para que todos lo vean, y que básicamente se titula 3 desafíos pendientes en la agenda educacional, documento que ustedes contrastaron o de alguna manera ustedes involucraron también a los propios comandos, a los propios encargados de educación de distintas candidaturas, para, uno, ver si están pensando en estas cosas y cómo se acoplan a las propias ideas que tengan cada uno, ¿verdad? Exacto. 3 desafíos pendientes en la agenda educacional. ¿Cuáles son? Primero agradecer la invitación y el espacio de poner estos temas hoy día en el debate, porque los encontramos como desafíos pendientes en la agenda educacional, y quizás hablar también el contexto de dónde surgen estos desafíos, y estamos muy orgullosos que como Enseña Chile finalmente estamos haciendo nuestro primer documento que recopila el aprendizaje de los egresados del programa durante 2 años y otros muchos más, porque siguen estando involucrados las comunidades, hay profesores y otras profesionales involucrados en este documento, que nos une una experiencia común, que haber vivido 2 años en las salas de clase en contexto de dificultad, llamado de vulnerabilidad, en donde nos involucramos con nuestros estudiantes, con sus comunidades, con sus padres apoderados, profesores, y generamos un consenso que hay 3 desafíos pendientes en la agenda educacional que queremos invitar a que sean visibilizados y que sean compartidos por el próximo gobierno, porque entendemos que son desafíos de largo aliento. Urgentes, digamos. Y urgentes. Que se tomen en serio ahora. Exacto. Y que hay que hacer hoy día ahora, y que son 3, como decías tú. Primero lo hacemos, también relevar que con mucha humildad. Creemos que queremos poner los temas, no tenemos las soluciones, pero nos enamoramos del problema. Así que creemos que son 3 desafíos que hay que visibilizar, que el primero, que lo titulamos el modelo educativo, pero tiene que ver, en resumen, con el qué y el cómo se enseña, ¿ya? Hoy día podemos entrar, no lo hemos dicho nosotros, también lo han dicho otras organizaciones educacionales, que hoy día podemos entrar a una sala de clases de hace 100 años atrás o 200 años atrás, y quizás sería la misma sala de clases donde existe poco protagonismo de los estudiantes, y es prácticamente unilateral en la forma en cómo se enseña y cómo se aprende, que es finalmente el profesor contando un poco la materia. Es como lo que nosotros también hemos vivido y vivimos. Les tocó. Y nos tocó. En esa idea de innovar es difícil. Exacto. Es muy difícil. Entonces, por eso es un desafío pendiente. Es en el qué y el cómo se enseña, donde queremos que nuestros estudiantes sean el protagonista de su aprendizaje. Por ende, ahí involucramos que hay que involucrar a la comunidad, hay que involucrar a los estudiantes. Creemos que el aprendizaje significativo se vive así. La motivación un poco, La motivación, sí. Ya. Déjame ese ahí. Vamos con el segundo. El segundo. Todos están interrelacionados, no es uno y después primero, pero sí visibilizamos que, sobre todo en los contextos donde nosotros tuvimos que hacer clases, llegamos en primero, segundo, tercero medio, en estudiantes sobre todo de media, donde existe una ruta silenciosa de la brecha educacional no abordada, donde nos encontramos con estudiantes que te declaran muy avergonzadamente que muchas veces les cuesta las operatorias básicas. Me acuerdo específicamente que un estudiante me dijo: no sé restar con reserva en primero medio. Entonces eso duele cuando dice, entonces mi estudiante no sabe restar. No es que con reserva, no sabe restar. Y todos nos merecemos el poder saber restar en primero medio, como una habilidad básica para desenvolvernos en la vida. Pero nos cuestionamos por qué pasan y pasan de curso. Entonces los tuvimos ahí, y como escuela, como docentes, como sistema, no le estamos entregando su derecho a aprender. Y es difícil abordarla en primero, segundo, tercero medio. Unos podrían decir, vámonos a educación inicial, que está bien, hay que empezar desde ahí. Pero sí, hoy día tenemos estudiantes en primero, segundo, tercero medio que hoy día necesitamos abordar esa brecha, y que no es solo cognitiva, también es socioemocional. Entonces, ahí hay que jugársela por el hoy. ¿Y el 3?
Y el 3... Presentemos todo y después vamos a ir... Exacto. Y el 3 es un tema que parece bien invisibilizado, que es el tema de los equipos directivos y su rol en la escuela. Hoy día, y te lo hablo desde donde nosotros, desde la vivencia, que es nuestro valor agregado que tenemos, ir a la oficina del director y tocar la puerta, siempre tener que ir a la oficina del director. ¿Y por qué? Porque el director pasa muchas horas, y los equipos directivos en general, en trabajo administrativo. Hoy día somos uno de los países en Latinoamérica en que los equipos directivos tienen muchas rendiciones de cuentas, tienen muchas reuniones y están más o menos alejados de lo que para nosotros realmente es importante que nuestros estudiantes aprendan. Usted de hecho tiene el porcentaje, ¿no? Sí, o sea, de las labores que es acompañar y retroalimentar a los docentes, alrededor del 12% solamente dedican a eso, al aprendizaje. Puramente de aprendizaje, de educación. Que todos entendemos que es educación, sí, 12%. Todo lo demás, en labores que deben ser relevantes igual. Es muy relevante, entonces... De administrar, mover recursos, tiempos, reuniones y mucho... Y ahí vamos a hablar de eso, me imagino harto, mucho tema burocrático, sí, del sistema. Del sistema, exacto. Y no diciendo que la burocracia está mal, porque es necesaria, pero demasiada, ¿no? Sí. Complicada y bueno, exacto. Vamos a hablar del tema. Ya, tenemos los 3 puntos presentados, es bien interesante el tema, pero tú lo dijiste muy bien, porque ustedes vienen de la experiencia, hablemos también un poco de lo que hacen como Enseña Chile. La experiencia es que muchas veces son personas... estudiantes que pensaron su vida para otra cosa, con vocación probablemente de otro tema, pero que de alguna manera algo les provocó la idea de ir a hacer clases, involucrar con los conocimientos que tienen en cuestiones súper relevantes como ciertas materias para estudiantes de cierta edad y muchos de ustedes se quedaron y empezaron a formular estos documentos. ¿Cuál es esa experiencia tan rica que les hace también a veces decir, bueno, estos son los temas, los necesitamos ahora ya? Primero, compartimos la motivación de querer construir un Chile más justo. Para nosotros, y sobre todo los que construimos este documento, desde la voluntariedad de horas, un año nos costó reunirnos y decir, estos son los temas. Nuestra principal valor agregado es este compromiso con construir un Chile más justo y de involucrarnos. Y que valoramos desde los distintos sectores, pero creemos que hoy día en educación el desafío es tan grande y es sistémico que se necesitan manos, se necesitan muchos comprometidos, porque no es un tema del profesor, no es un tema de los directivos, no es un tema de los apoderados, es un tema país. La educación hoy día es una respuesta para los países, sobre todo, que están en vías de desarrollo. Entonces, desde ahí nos involucramos en seguir comprometidos con nuestros estudiantes. Creemos que esto que te estoy diciendo, que parece simple, no está visibilizado. Y creemos que no está visibilizado. Creemos que no está visibilizado que nuestros estudiantes hoy día se nos aburran en clases. O sea, así. Y nosotros mismos nos aburrimos en cómo enseñamos, porque estamos acostumbrados a enseñar en 4 paredes. Entonces, nos tenemos que desafiar como sistema a que otro modelo de enseñanza. Pero ¿qué te imaginas tú? Ese era el qué y el cómo, ¿no? ¿Cuál es el tema allí? Porque está bien, necesitamos un guía, el profesor tiene un rol, pero ¿cómo hacemos que sean los jóvenes, los estudiantes, los protagonistas? Hay todo un tema, por ejemplo, para llevarlo a algo bien concreto, el tema del celular, que hay quienes dicen hay que prohibirlo en la sala de clase, otros dicen tenemos que aprovecharlo porque la vida va a ser parte siempre de la tecnología, qué sé yo. Exacto. Ahí puede haber un tema para sacar algo adelante. ¿Cuáles son sus ideas de cómo darle valor, protagonismo a los estudiantes? Y me gustaría decir, y quizá ahí lo linkeamos con el tercer desafío, que un poco se convierte en nuestra propuesta. Me gustaría decirte que hay una metodología, me gustaría decirte que hay una forma de revolucionar la sala de clase, y lo que hemos aprendido estando ahí, en distintas regiones del país, en 8 regiones del país, desde Alto Hospicio hasta Aysén, desde Lanco hasta, no sé, Biobío y Coronel, en que es tan importante la contextualización de los aprendizajes, que por eso el rol de los equipos directivos y de los docentes, que tengan la capacidad de contextualizar para que los estudiantes le haga sentido ese aprendizaje y no estandarizados para todos como igual en el país, esa es la clave. Entonces, si es celular para ese curso, para esos estudiantes, tecnología, pero es tecnología, y el estudiante con ese contexto
no sé, de Peñalolén, donde hice clase. A mí sí me hacía sentido que utilicemos la tecnología porque permite focalizar y es parte de su vida diaria, sí. Pero quizás no hace sentido en una comunidad rural. Entonces, me gustaría poder decirte si hay una, pero sí es lo que creemos profundamente en la contextualización, y para eso necesitamos comunidades fuertemente empoderadas, tanto sistémicamente para que puedan hacerlo, como en capacidades humanas para poder hacerlo. Sistémicamente me refiero al tiempo para poder hacerlo, un currículum que no agobie, un sistema de aseguramiento de la calidad o en específico superintendencia que me haga contabilidad y que no agobie a la escuela, sino que vaya con ella. En términos de estructura, un financiamiento que lo permita. Por ende, hoy de nuestras escuelas públicas tiene un tema de financiamiento porque no hay estudiantes y por ende por asistencia no tenemos tema de financiamiento. Hay menos plata. Una CEP utilizada en lo que los colegios necesitan. O los colegios relevan. ¿Los profesores, ustedes, cuando hacen clases, tienen realmente la oportunidad de ser innovadores en su trabajo? Tú me hablas, por ejemplo, del currículum. Hay mucha materia que pasar en un año y si ya vienen muy atrasados, es prácticamente imposible. Imposible, digámoslo así, ¿no? Completo. Hay cosas en las que se tienen que concentrar. ¿Es suficiente el tiempo? Hay otros que creen que necesitamos darle más tiempo libre a los cabros, menos clases. Exacto. O sea, ¿cuál es la visión ahí? Conversaba mucho con una profesora que hace clases en Chiloé, pero que hizo mucho tiempo en Las Tarrias, y me dice, claro, este era un emblemático, eran cabros de Santiago, algunos eran muy aplicados, les encantaba leer, llegué acá y no tenían libros, porque llegan menos libros a Chiloé, menos lectura. ¿Cómo los involucraba? No sé. Y empezó a ocupar cosas de internet, por lo que no sé. Exacto. ¿Tienen la capacidad de innovar ustedes o no? ¿Es real eso? Ahí relevar el rol del docente y que viviendo junto a ellos y jugándonos por nuestros estudiantes en conjunto nos dimos cuenta que la dificultad del sistema, que es principalmente el tiempo. Hoy día salió hace poco el informe de OCDE, el Education at Glance, que habla de los indicadores una vez al año de cómo estamos en Chile, y vuelve a decir en su cuarto punto que Chile es uno de los países que más los profesores pasan tiempo enseñando dentro del aula. Menos preparando clases. Por más que se avanzó un poquito ahora en la reforma... Exacto, pero es que no te da 50, aunque tengas 50 y 50 por tantas horas que tenemos de clase, no da, o sea, sí o sí el profe se lleva pega para la casa. Entonces, requiere un tema estructural que posibilite esa innovación. Hay colegios que sí lo hacen, entonces no queremos decir que todo está mal. Hay sí colegios que en contexto de vulnerabilidad lo hacen. ¿Y cuándo lo pueden hacer? Cuando tienen equipos directivos empoderados que posibilitan... Que motivan. Y que motivan y que dan los espacios para eso. Dan los espacios para una reflexión pedagógica, dan continuidad a ese proceso, acompañan para ese proceso, permiten innovar al profesor. Decía, experimentar. Esto, vamos, ¿cómo te apoyo? Y si de repente no resulta, no importa. ¿Cómo lo hacemos? Pero nosotros creemos mucho en el Learning Loop, entonces la práctica, evaluar, volver al conocimiento nuevo y volver a intentarlo. Entonces es un círculo virtuoso, pero sí se tienen que dar esas condiciones para poder hacer ese círculo virtuoso. Me hablabas de esta brecha que es cierto, poco se conversa, se discute, incluso hay quienes piensan que a veces hay generaciones un poco perdidas y que bueno, ya está, preocupémonos de los más chicos, ok, pero ¿cuánto de eso depende también del equipo directivo, de decirle al profesor, ese alumno que de repente está muy, muy atrasado, que no sabe cierto conocimiento, dedícate a él? Exacto. Porque parece que hay que dedicarse un poco a los que están en la vanguardia o en la primera línea, porque ellos son los que nos van a llevar a los mejores puntajes después. ¿El director puede hacer eso también? De poder, puede, pero en las condiciones del sistema que hoy día finalmente como se ve si es un buen o un mal colegio son los indicadores PSU o CIMSE. Entonces quisiéramos llegar y proponemos llegar a una educación en que esos indicadores hoy día, y lo proponemos incluso desde mismo enseñar, nos permiten, son evaluaciones para crecer, pero no para decir si lo está haciendo mal, sino entregar retroalimentación para mejorar. Pero ahí, ¿por qué pasa eso? Me imagino una clase de matemática muy tradicional y ese profesor, por más que tenga mucha vocación de enseñarle a todos, se queda con los que están más al día, ¿no? Con lo que los están siguiendo, y el que se sacó el 2, bueno, es que, está esa cultura en Chile es que no va a aprender nunca. Entonces, ¿no? Y ahí queremos develar, decir, esto es un tema, con las condiciones, porque sigue pasando, porque parece que no lo estamos viendo. ¿Por qué no repiten los cabros?
Hoy día hay un sistema que hay un determinado porcentaje solamente del establecimiento que pueden repetir. Y más allá de repetencia o no, hay que abordar el aprendizaje. O sea, hay que abordarlo ya si se quedó en un curso y hay que abordarlo si pasó. O sea, el tema es abordarlo, es abordar la brecha, ¿no? Que no siga silenciosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de abordar la brecha silenciosa, significa que develar que dentro de un mismo curso, nosotros cuando hacemos nuestras mediciones desde Enseña Chile, podemos decir ya, están atrasados 2,5 años en promedio. Pero tú cuando entras al curso ves una varianza. Entonces, hay en promedio 2,5, pero hay estudiantes que están 4 y hay otros estudiantes que están al día. En promedio 2,5, pero la varianza dentro es muy grande. Entonces, el profesor en verdad es un Superman que trata de abordar todo, pero un poco como puede. Entonces, desde la política pública deberíamos develar que esto pasa en nuestra sala de clase, que hay mucha varianza, y cómo generamos un sistema de abordar esa ruta silenciosa de la brecha. Para cerrar, en el tema propiamente tal de los directivos, alegan ellos, muchos, probablemente los que vienen de una carrera súper larga, que partieron muy jóvenes como profesores, qué sé yo, que en Chile tenemos demasiada desconfianza en las comunidades. La comunidad es el colegio, es el liceo, es la comuna incluso. Demasiada desconfianza en cómo se hacen las cosas y por lo tanto llevo demasiado sistema a ese colegio, en términos de las rendiciones de cuentas, en términos de la calidad, el rendimiento, cómo lo aseguramos, y así desde el mismo libro de clases, una cantidad de detalles que tiene que llenar el profesor para llevar adelante su clase y demostrar que la hizo, son un montón de cosas. Es lo que más alegan, se escucha poco en el debate, pero es cierto que ese es un tema por el cual están muy comprometidos. ¿Qué podemos hacer ahí? Nosotros ahí proponemos primero identificar, y hoy día es posible, dado que la agencia hace visitas y tiene indicadores de aquellos establecimientos que lo están haciendo bien. Entonces, cuando hay establecimientos o equipos directivos que tienen las capacidades para administrar más recursos o para hacer gestión, entregar mayores atribuciones, pero también después entregar mayor responsabilidad en la rendición de cuentas. Entonces, después de tú hacer tu gestión, rindes cuenta en qué lo gastaste, cómo se ve que eso generó aprendizaje en los estudiantes. Y hoy día eso depende mucho de la gestión del equipo. Hoy día nosotros nos entrevistamos con varios directores que nos decían, yo lo hago porque yo tengo la capacidad. Yo hablo con el alcalde y me cree y me entrega esa atribución y me pasa la SEP. Me pasa la subvención escolar preferencial y yo veo y hablo. Da un tiempo, ¿no? Exacto, y conversamos. Pero eso depende hoy día, por ley, del lobby o de la confianza que tenga o de la credibilidad que tenga ante el alcalde. O de resultados previos. O del resultados previos, ese establecimiento y ese equipo directivo. Entonces, nosotros decimos, ya, no solamente que sea a voluntariedad, sino que ante mayores atribuciones, mayores capacidades, mayores atribuciones, y que un poco estos equipos directivos pudieran exigir esas atribuciones. Porque eso va a motivar, de alguna manera, debiera incentivar. Si yo quiero llevar a los mejores equipos... del agobio del equipo directivo. Exacto, si yo quiero llevar a los mejores equipos directivos, o sea, los gallos que mejor pudieran potenciar a los profesores y los estudiantes, y quiero llevarlos a las escuelas donde más se necesita el país. Si me están diciendo lo que tengo que hacer y yo no puedo decidir nada según mi contexto, ¿qué motivaciones tengo yo de liderar esa comunidad? Me voy a otro lado donde me permitan liderar la comunidad según lo que yo estoy planteando como profesional de la educación, que esto es lo que se necesita. Entonces, ahí por eso apostamos a confiar más en la escuela. En el caso en que un equipo nuevo o que no se tienen las capacidades, porque recién venimos hace poco con un sistema de alta dirección pública para el caso de los equipos directivos, seguir con el apoyo para que se generen esas capacidades. Pero yo me imagino un país, donde no tenga que estar... en que confíe en sus docentes, en que confíe en sus equipos directivos, en que se confíe dentro de la misma escuela y donde no me tengan que estar revisando, sino yo finalmente mostrar que mis estudiantes están aprendiendo y también mostrar en qué desafíos tengo como escuela, no ocultarlo. Pues sí, tenemos desafíos como escuela en contextos de dificultad socioeconómico más desfavorecidos, cuesta más y tengo que tener la libertad de poder decirle a quien me viene a acompañar, esto me está costando, ¿cómo lo hacemos juntos? Pero en ese sentido, ¿cómo lo hacemos juntos? No lo estás haciendo, te pongo una multa, te castigo, etcétera. Ya que partimos diciendo que ustedes de alguna manera contrastaron también estas ideas con las de algunos candidatos, en fin, para cerrar, y sin meternos en política dura, pero
tú ves, desde Enseña Chile, ven que las candidaturas comprenden y quieren ser protagonistas en esta área de la educación? Porque, por ejemplo, simplemente para el punto, se habló bastante de esto en la campaña pasada, pero terminamos discutiendo más temas de financiamiento o de estructura y no tanto, algunos dirán que esto es más calidad o no, pero es de lo cotidiano, puede ser, ¿no? Sí. Que se vive en el aula, en el colegio, donde sea. Sí. Nosotros creemos que las políticas públicas macro son necesarias e importantes. Desde hace 30 años nos surgió importantes reformas que apuntan a eso. Lo malo es que los cambios en educación son largos. Entonces, pero sí confiamos que quienes son hoy día el corazón de la ejecución de las políticas públicas que hagamos a nivel macro son los equipos directivos y sus docentes. Entonces, si estamos mirando solo a nivel macro y no en el nivel micro, se nos puede caer en la implementación de la política pública, como puede haber sucedido en la JEC. Un equipo directivo que no implemente bien la JEC termina haciendo más clases de matemática y lenguaje, y no lo que dices tú, más deporte y otras cosas. ¿No? Exacto, en general. Entonces, creemos que ahí lo macro es importante, pero es un mix. Y creemos que hoy día en educación pública nos jugamos mucho en cómo baja la política pública. En educación pública hoy día con la discusión de los nuevos servicios locales, yo creo que hay una gran oportunidad, si bien ya estamos en comisión mixta, pero también en la implementación. Para reflexionar estos temas. Exacto. Absolutamente. Bien, vamos a mostrar de nuevo 3 desafíos pendientes de la agenda educacional. Está el texto completo en la página web de Enseña Chile, ¿no? Sí. Y donde pueden encontrar mucho más detalles de esto, si son profesores, directores y les interesa, y si son ciudadanos también, porque todos debiéramos entender un poquito del sistema educacional más allá de lo que... Y desde Enseña Chile elaboramos también una propuesta en directores que está en Vota Inteligente, así que también ahí la pueden buenísimo. apoyar. Pamela Meléndez, coordinadora de políticas públicas de Enseña Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francesco. Bien, ustedes sigan conectados aquí en EMOL TV, ahora sí, EMOL TV, y por supuesto informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.